Bueno, vamos a iniciar el curso. Hoy día lo que vamos a hacer es ver la ley de Dalton, la ley de Amagat, ¿sí? Y vamos a ver gases húmedos para poder terminar la parte de gases. Bueno, definamos entonces lo que es la ley de Dalton. Establece que a temperatura y a volumen constante, ¿sí? Es decir, este tipo de proceso se va a llevar a temperatura y presión constante. ¿Sí? Tengan muy en cuenta eso. Temperatura y presión constante. Y volumen constante, perdón. La presión ejercida por la mezcla del gas es igual a la suma de las presiones individuales de cada gas. Es decir, dentro de lo que es la ley de Dalton, vamos a ir, Tu nombre, mi nombre. tengo lo que es la ley de Dalton. Estoy hablando de, vamos a ver, perdón, vimos la anterior clase. Entonces les decía que este tipo de procesos, ¿sí? La ley de Dalton establece que se va a llevar a temperatura constante y volumen constante, ¿sí? Y la presión total del sistema va a ser igual a la presión 1 del primer gas, la presión 2 más la presión 3. Y así sucesivamente dependiendo de cuántos tipos de gases existan dentro del recipiente. Esto de la ley de Dalton se da, por ejemplo, cuando ustedes tienen unas circunferencias. Por ejemplo, vamos a dibujar una. Tenemos ahí un cilindro, ¿sí? Este cilindro o es una esfera, es un tanque de almacenamiento de gas, en el cual dentro de este tanque de almacenamiento de gas nosotros tenemos un tipo de gas. Bueno, no un tipo, tenemos este tipo de gases, los rojos, ¿sí? Que los rojos podemos indicar que sean, por ejemplo, equivalente a decir el número uno. Podemos indicar los anaranjados. Los anaranjados podemos indicar que son los dos. Podemos indicar los negros. ¿Sí? Los negros podemos indicar que son 3. Y así sucesivamente pueden haber varios tipos de gases. Fíjense que estos gases de acá tienen, tienen el mismo volumen y la misma temperatura. Por ejemplo, si yo mido acá mediante una termocupla, yo puedo medir o puedo registrar la temperatura, ¿sí? Mediante una termocupla. Yo puedo indicar que acá la temperatura podría estar, no sé, una temperatura de 20 grados centígrados. Pero esta temperatura de 20 grados centígrados es la temperatura de los negros, la temperatura de los rojos, la temperatura de los anaranjados. Es decir, tienen la misma temperatura. Es por eso que la temperatura se dice que es constante. Ahora, ¿qué puedo hacer también? Vamos a agruparlo a esto. Fíjense, voy a hacer algunas copias de esos tanques y los voy a ir separando así. Ya, puedo agarrar y hice unas 3 copias. Ahora, fíjense que yo acá, yo puedo eliminar, por ejemplo, los anaranjados.
Solamente voy a dejar a los rojos. Pregunto, ¿cuánto es el volumen de los rojos? Si el volumen de este sistema de acá, que es el original, tenía un volumen de 3 litros, ¿sí? Pregunto ahora, el volumen de de los rojos, el gas, también sería un volumen de 3 litros, ¿sí? Porque lo que hace este gas es de tratar de ocupar todo el espacio disponible, ¿sí? Entonces, por lo tanto, este gas uno, ¿sí? Este gas uno va a generar una determinada presión uno. Ahora, ¿qué pasa si yo no elimino los rojos, sino que voy a eliminar todo menos los anaranjados? ¿Cómo dijo ingeniero? Por favor, ¿puede volver a repetir? Decía que voy a eliminar ahora voy a eliminar todo menos los anaranjados. Ahora, tengo solamente en el tanque tengo los anaranjados, pero el volumen del gas de los anaranjados, que es el volumen 2, sería también 3 litros, porque el volumen del recipiente no cambia, es el mismo, ¿sí? Entonces, si ahí dentro yo tengo 3 moléculas de los anaranjados, pues el volumen de los anaranjados me va a dar un volumen de 3 litros, que es el recipiente que contiene, ¿sí? ¿Es La por pres- cada uno? Perdón, ¿Es por cada uno el volumen que está diciendo? eh, no sé, ¿me ha seguido desde un inicio o, o entró tardecito a la conexión? Está afuera, estamos aquí con Gladys y está con Gaby. Soy Janet, Ya, ya. A ver, de nuevo entonces. Voy a ir de nuevo. Espérenme un ratín. por favor. No importa cuánto gas haya, sino que el volumen sigue siendo el mismo, ¿no? Sí, dame un minuto, ahorita vuelvo a explicar. Espérate, yo no pasé todavía. A ver, yo tengo, solamente fíjense en este tanque de acá, ¿sí? En este Sí. tanque. En este tanque yo acá tengo diferentes tipos de gases, ¿sí? Tengo los rojos, tengo los anaranjados, tengo los negros, y así puedo tener un montón. Pero la temperatura de este tanque, que si yo mido la temperatura dentro del tanque, eso me da una temperatura de 20 grados centígrados. ¿Sí? Y esa temperatura de 20 grados centígrados, si yo les dijera cuánto es la temperatura de los anaranjados, 20, cuánto es la temperatura de los rojos, 20, cuánto es la temperatura de los negros, 20, es decir, todos están a la misma temperatura. Por eso se dice que la ley de Dalton es a temperatura constante. Ahora, perdón, temperatura constante, a este otro lado. Perdón, señalé acá el volumen. Ahora, eh, el volumen de este recipiente de acá, de este volumen de acá, el recipiente tiene un volumen de 5 litros. ¿Sí? El volumen de este es de 5 litros, del recipiente. Ahora, si les pregunto, ¿cuánto es el volumen de estos gases? ¿Cuánto sería el volumen total de estos gases que ustedes tienen acá? Pues el volumen del recipiente, porque el volumen del recipiente es igual al volumen del gas. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el volumen será de 5, del gas sería de 5 litros. ¿Hasta ahí me entendieron esta parte de acá? Sí. Ya. Ahora, Sí. ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar unas 3 copias. A este tanque voy a copiar uno, 2, 3, ¿sí? Uno, 2. Le voy a hacer 3 copias, ¿sí? Voy a tener el mismo tanque, ¿sí? El mismo tanque, con la diferencia que ahora voy a agarrar, voy a sacar todo el gas que está dentro, pero menos los rojos.
Es decir, voy a borrar todos estos, pero menos los rojos. Pregunto, ¿cuánto es la temperatura del tanque? 20. ¿Cuánto es el volumen del gas de los rojos? Es igual al volumen del recipiente que lo contiene, que en este caso entonces el volumen 1, ¿sí? El volumen 1 te va a dar de 5 litros. Pero la presión, pero la presión va a disminuir con respecto a este de acá, porque acá habían muchos que estaban chocando. Ahora solamente existen 4 moléculas que van a ir chocando en el recipiente. Por lo tanto, eso me va a generar una determinada presión 1. ¿Sí? Acá voy a tener una presión total. ¿Sí? Una presión total. Ahora, para el tanque 2, ¿qué es lo que voy a hacer? Para el tanque 2, lo que voy a hacer es eliminar todos los gases menos los anaranjados. Entonces voy a eliminar todos menos los anaranjados. Es decir, elimino este, elimino este, elimino este de acá. ¿Sí? Ahora les pregunto, ¿cuánto es la temperatura de las moléculas anaranjadas? Es la misma, de 20 grados centígrados. ¿Sí? Ahora, el volumen de las moléculas anaranjadas, ¿cuánto es el volumen? 5 litros igual. Igual, 5 litros, ese sería un volumen 2 de 5 litros. ¿Sí? La presión va a ser diferente porque acá ya solamente hay 3 moléculas. ¿Sí? Va a tener una determinada presión. Ahora, en el tanque 3, ¿qué voy a hacer? En el tanque 3 voy a eliminar también todos los gases, pero menos los negros. Es decir, elimino todo, pero menos los negros. Ahora el volumen 3 de estas moléculas va a ser igual, ¿cuánto? 5. 5 litros, porque es el volumen del litros. recipiente y el volumen del recipiente es fijo, no cambia. Esto es como sus garrafas de su domicilio, ¿sí? No va a cambiar, no sé si hay poco o harto gas ahí dentro, pero el volumen del gas nunca va a cambiar porque el recipiente no cambia, es un recipiente rígido, fijo, ¿sí? Entonces, el volumen de ese gas negro sería 5 litros, el cual estos gases van a generar una determinada presión que sería la presión 3. Ahora acá, ¿qué es lo que dice la ley? ¿Qué dice la ley de Dalton? La ley de Dalton me dice que si usted suma, me dice la presión 1 más la presión 2, que sería esta, más la presión 3, que sería esta de acá, eso le va a dar una presión total. Y esa presión total es lo que está registrado en esta partecita. Si hay un manómetro, me va a generar una determinada presión, que esa me está dando la presión total del sistema. Entonces, la ley de Dalton se cumple cuando el volumen es constante y la temperatura también es constante. ¿Esto para qué nos sirve? Para poder determinar las presiones parciales de cada gas. Estos son presiones individuales o también se les llaman presiones parciales del gas dentro de lo que es un recipiente. Ahora, esta es una formulita genérica. Esta es una formulita genérica de lo que es la ley de Dalton. ¿Dudas? ¿Cómo? No, se entendió bien. Ya, ahora vamos a ver, bueno, voy a hacer la deducción más de esta formulita, ¿listo? Voy a hacer la deducción más de esta formulita. ¿Cómo puedo deducir esta fórmula de acá? Yo voy a decir que los números moles totales, ¿sí? Del recipiente, es decir, en este recipiente de acá, los números moles totales va a ser igual a los números de moles rojos, que sería el 1, más los números de moles de los anaranjados, que sería 2, más los números de moles
de los negros que serían 3. Ese sería el total. Pero si yo genero, si yo a este tanquecito le aplico un gas, considerando que acá dentro es un gas ideal, le voy a aplicar lo que es la ecuación de estado, ¿sí? En esta partecita voy a hacer, mejor voy a aplicarla a esta, ¿sí? Que ahí tengo espacio. La presión 3 por el volumen 3 es igual a los números de moles 3 por R por la temperatura 3. ¿Sí? Si yo despejo de acá los números de moles 3, ¿sí? Los números de moles 3, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la presión 3 por el volumen 3 sobre R por la temperatura 3. ¿Sí? Que si yo, por analogía, yo puedo decir que acá los números de moles 2, me va a quedar que presión 2, volumen 2 por R por la temperatura 2. Acá la presión 1, número de moles 1 me va a quedar a la presión 1 por el volumen 1 sobre R por la temperatura 1. Que si estos números de moles que yo he calculado, voy y los reemplazo en esta formulita de acá, es decir, ojo que acá también puedo tener los números de moles totales, ¿no? Porque esto es total y este es total. Los números de moles totales va a ser igual a la presión total por el volumen total sobre R por la temperatura total. Entonces, si yo reemplazo estas formulitas, estas ecuaciones que hemos pillado en esta ecuación de acá, me va a quedar lo siguiente. Número de moles totales sería la presión total por el volumen total sobre R por la temperatura total. Esto va a ser igual. Número de moles 1 sería igual a la presión 1, volumen 1 sobre R por la temperatura 1. Más número de moles 2 sería la presión 2 por el volumen 2 sobre R por la temperatura 2. Más número de moles 3 que sería presión 3 por el volumen 3 sobre R por la temperatura 3. Pero hay algo bien interesante dentro de lo que es la ley de Charles. Fíjense que el volumen total, el volumen 1, el volumen 2, el volumen 3, todos son volúmenes, son el mismo. Yo lo puedo manejar simplemente con volumen, no necesito identificar si es volumen 1 o volumen 2. Lo mismo sucede acá, esta es la temperatura total, esta es la temperatura 1, temperatura 2 y temperatura 3. Todas esas temperaturas son iguales, yo también simplemente puedo manejarlos como una T. Si esta consideración que estoy haciendo lo aplico a esta ecuación, es decir, voy a tener la presión por el volumen sobre RT, ¿sí? Acá presión total, solamente el volumen y la temperatura, no necesito en esta partecita de acá, me refiero a esto, yo no necesito identificar volumen total, presión total, o volumen 1, temperatura 1, volumen 2, temperatura 2. Esto de acá no necesito yo identificarlo, lo puedo manejar como volúmenes. Entonces esto me va a quedar que presión 1 por el volumen sobre R por la temperatura, más presión 2 por el volumen sobre R por la temperatura, más la presión 3 por el volumen sobre R por la temperatura. Ahora yo puedo notar en esta ecuación de acá que todo esto de acá, este factor, es lo mismo que este otro factor de acá. Y también lo mismo que este otro factor de acá. Entonces, si yo aplico matemáticas, esta presión total va a ser multiplicado por el volumen sobre RT, va a ser igual a ¿qué? A volumen sobre RT, y voy a tener acá presión 1 más la presión 2 más la presión 3. ¿Sí? Esto de acá voy a poder simplificar con esto de acá y me va a quedar que la presión total va a ser igual a la presión 1 más la presión 2 más la presión 3.
Y esta es la formulita, pues nosotros que habíamos indicado anteriormente, que representa lo que es la ley de Dalton. Sí, esa sería la deducción. Que esta deducción es lo que ustedes tienen acá. En esta partecita de acá se les está explicando lo que es la deducción. ¿Sí? Repítanlo eso y no es más. Pero ahora vamos a ver esta última parte de acá. ¿De qué trata? Trata de lo siguiente. De esta ecuacióncita de acá, o mejor dicho, de acá, de esta ecuación de acá. ¿Sí? De esta ecuación de acá lo que vamos a hacer, voy a aplicar un color anaranjado, no, vamos a cambiarlo. Vamos a irnos con un color verde. ¿Sí? De esta ecuacióncita de acá voy a despejar la presión 3. La presión 3. ¿A qué va a ser igual la presión 3? Va a ser igual a número de moles 3 por R por temperatura 3 sobre la presión 3. ¿Sí? Y acá lo que voy a hacer es despejar la presión total. La presión total va a ser igual a número de moles totales por R por la temperatura total, es decir, esto de acá está pasando a multiplicar acá y este que está multiplicando va a pasar a dividir volumen total. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es voy a dividir esta ecuación de acá dividido entre esta ecuación de acá. Y eso lo voy a hacer acá abajito. Primeramente voy a hacer una copia de esto. Para llevármelo allá abajo. Tengo esta presión 3. Ahora vamos y busquemos la presión total, que sería esta. Entonces hagamos la división de estas dos de acá. Habíamos dicho que vamos a dividir la presión 3, esto de acá, ¿sí? Dividido entre esto de acá. Lo voy a tener entre la presión total. ¿A qué va a ser igual? La presión 3 son un número de moles totales por L por la temperatura 3 sobre la presión 3. Y esto de acá va a ser dividido número de moles totales por R por temperatura total sobre volumen total. Pero vuelvo a reiterar, acá la temperatura no hay temperatura total o temperatura 3, no hay. R tampoco, ¿sí? Entonces, acá la temperatura, perdón, acá me equivoqué, ¿no? Acá hay algo mal. Acá hay algo mal que hemos despejado. Acá me equivoqué, ¿no, jóvenes? Esto de acá no es presión 3. Esto es volumen 3. ¿Sí? Porque este volumen va a pasar a dividir. Volumen 3. ¿Sí? Entonces lo mismo acá. Acá les tiene que quedar volumen 3. Por lo tanto, acá les va a quedar volumen 3. Y como les decía, no hay un volumen 3 tampoco ni un volumen total. Son lo mismo. Dicho de otra forma, esta presión 3 sobre la presión total va a ser igual a ¿qué? A número de moles 3. Esto multiplicado, voy a separar a un ladito, fíjense, R por la temperatura, porque no necesito identificar con temperatura 3, porque la temperatura 3, la temperatura 1 o la temperatura total es una sola temperatura. Acá dividido entre el volumen. Todo esto dividido entre los números moles totales
por R por la temperatura sobre volumen. Y esto de acá lo puedo simplificar con todo esto de acá, ¿sí? Y me va a quedar ¿qué? Me va a quedar acá la presión 3 sobre la presión total es igual a número de moles 3 sobre número de moles totales. Y a esto de acá, lo habíamos definido. ¿Cómo se define esto? Como la fracción molar 3. Por lo tanto, entonces, la presión 3 va a ser igual a la fracción molar 3 multiplicado por la presión total. Es decir, para poder calcular la presión parcial 3 sería de esta forma, con esta formulita. Y por analogía, yo podría decir, para poder calcular la fracción molar 1, va a ser, perdón, la presión parcial 1 va a ser igual a la fracción 1 multiplicado por la presión total. Y para poder calcular la presión parcial 2 va a ser igual a la fracción molar 2 por la presión total. Y de esa forma vamos a poder nosotros calcular las presiones parciales, que si sumamos la presión 1 más la presión 2 más la presión 3, me estaría dando la presión total del recipiente. Y esto de acá que acabo de explicar, eso de ahí que acabo de explicar, pues acá se los está explicando en su texto. ¿Sí? ¿Alguna duda que tenga? ¿Dudas? Hola. ¿Dudas que tengan? La última parte. La última parte. Bueno, así Sí, por favor. ya, bueno, en resumen, qué es lo que quiere explicar en la última parte? Vuélvelo atrás, por favor. A ver, ¿quiere la diapositiva o la deducción? Esto. Ahí está bien. Pero no se preocupe, esto lo estoy subiendo, No, la otra. lo voy a subir al grupo. Ah, ya. No se preocupe que lo voy a subir al grupo. Apenas termina la clase y lo voy a subir al grupo. Bueno. Ya. A ver, en resumen, qué es lo que quiere hacer? Permítanme un ratito. A ver, en resumen, ¿qué es lo que yo necesito saber? Ustedes tienen un tanque de esta forma, ¿sí? En el cual, en este tanque, ustedes acá adentro tienen una mezcla de gases, ¿sí? Tienen una mezcla de gases. Y ustedes pueden, con una termocupla, poder determinar cuánto es la temperatura. En este caso voy a suponer que es 20 grados centígrados. Este tanque esférico también tiene incorporado un manómetro, ¿sí? Que les va a estar midiendo la presión, pero esa presión que está midiendo es la presión total que se está ejerciendo dentro de lo que es el tanque, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿cómo yo puedo determinar las presiones parciales? Es decir, necesito saber las presiones 1, los rojos. Fíjense que cuando yo hablo de 1 o 2, 3, el 1 son los rojos, el 2 son los anaranjados, el 3 son los negros, ¿sí? Yo necesito saber cuánto es la presión parcial del 1. ¿Cuánto está generando los rojos? ¿Cuánto genera los rojos? Quiero saber cuánto es la presión parcial 2 y cuánto es la presión parcial 3. ¿Sí? Necesito yo saber esas presiones parciales. ¿Cómo yo puedo determinar estas presiones parciales? ¿Cómo yo puedo calcular esas presiones parciales?
Esas presiones parciales, por ejemplo, la presión 1, usted lo puede calcular con la fracción molar 1, ¿sí? Multiplicado por la presión total. Esta presión total lo consigue, es esta presión de acá, y esta fracción molar 1, esto viene de cromatografía. Ya hemos hablado sobre la cromatografía, ¿correcto? Entonces, usted hace una cromatografía, ¿sí? Y usted va a determinar las fracciones molares. Si el cromatógrafo se lo da en fracciones peso, va a tener que transformar y convertir a fracciones molares. Esa fracción molar usted reemplaza acá y va a tener de esa forma la presión la presión 1. Ahora, si usted suma las presiones, cada una de estas presiones, la presión 1 más la presión parcial 2 más la presión parcial 3, esto le va a dar una presión total, que esta presión total es la misma que le está midiendo este manómetro de acá. No sé si se ha entendido ahora. ¿Qué? ¿Dudas? Perdón, perdón, no te escuché. ¿Dudas? ¿Qué dudas El tiene? dato de la cromatografía, ¿de dónde se obtiene? ¿La cromatografía? Sí, A ver, la cromatografía es un análisis, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando usted le quieren hacer un análisis de sangre, ¿qué hacen? Le toman muestra, ¿correcto? sí. Van y meten a un equipo y determinan lo que necesitan determinar, pues, ¿no? En este caso lo mismo. Agarras el gas, metes a un cromatógrafo, el cromatógrafo te indica cuánto es la composición, cuál es la composición y cuánto es su composición de cada uno de esos compuestos. Es decir, te va a decir, por ejemplo, ¿qué te puede decir? Te puede decir lo siguiente. La fracción molar 1 es igual a 0,92. La fracción molar 2 es igual a Sí. 0,07. La fracción molar 3 es igual a 0,01. Sí, si sumas todo esto, sí o sí te tiene que dar 1, porque la sumatoria de las fracciones molares sí o sí te tiene que dar 1. Entonces, ya habíamos visto cromatografía. Revisen por favor la parte de cromatografía, cromatógrafos. Hay un montón de videos en YouTube, así que entonces vayan y busquen por favor. ¿Más dudas? No, se entendió. Ya. Acá hay un pequeño ejemplo. Voy a plantearlo. Planteemos este ejemplo. Lo único que yo voy a hacer es plantear, así que entonces estén atentos y me preguntan si no entienden. ¿Qué dice? Una mezcla gaseosa, dice, contiene 4,46 moles de neón, es decir, los números de moles de neón es de 4,46, es decir, moles, mol o moles es lo mismo, pero moléculas no es lo mismo. ¿Sí? Ahora, y número de moles del argón es de 0,74 mol. Tengo de Nexon, Exnon, tengo número de moles de 2,15. ¿Qué me dice? Es decir, en un recipiente
Miren, vamos a tener un recipiente. Sí, tengo un recipiente en el cual a esto lo voy a llamar, a esto lo voy a llamar 1, a esto lo voy a llamar 2 y a esto lo voy a llamar 3. ¿Sí? Al neón 1, al argón 2 y al nextón 3. ¿Sí? Lo estoy llamando 1. Es decir, las moléculas, y es más, le voy a poner colores. Estos son rojos. Creo que el otro era anaranjado a lo que hemos estado manejando. Estos son anaranjados. Estos son negros. Esos tres. Entonces yo acá tengo moléculas negras. ¿Sí? ¿Cuántos moles tengo? 2,25. Las anaranjadas tengo 0,74. Las rojas tengo 4,46. Creo que tengo más rojas. Así que entonces dibujemos más rojas. ¿Sí? Tengo eso. Ahora, ¿qué me dice? Determine las presiones parciales. Ah, me está pidiendo cuánto es la presión 1, cuánto es la presión 2 y cuánto es la presión 3. Determine las presiones parciales de cada gas si la presión total es, dice, y la sumatoria de todo, de esta presión, de esta, les va a dar 2 atmósferas. ¿Cuánto es esto? No sé. A una cierta temperatura. Esto está sucediendo a una temperatura constante. ¿Cuánto? No sé. Podría ser unos 20, 50, no sé. Sí, pero la temperatura se está manteniendo constante. Ahora, para poder determinar las presiones parciales, habíamos dicho, para poder determinar la presión 1, va a ser igual a la fracción molar 1 por la presión total. La presión total ya lo tenemos. Acá está. Dice que vale 2 atmósferas. Lo que no tengo es esta fracción molar 1. Eso es lo que no tengo. Entonces, lo que tendría que hacer antes de aplicar esta formulita, primeramente, calcular la fracción molar 1. ¿Sí? Calcular la fracción molar 1. Pero la fracción molar 1 se define como se define. Se define como los números de moles 1 sobre los números de moles totales. Los números moles 1, acá los tengo, 4,41. Y los números moles totales, lo que tendría que hacer es sumar cada uno de estos de acá. Sumar los números de moles. ¿Cuánto sería? Sumen. ¿Cuánto da la suma de los números de moles? Por ejemplo, yo tengo 4,46 más 0,74 más 2,15. Eso me da 7,35. Es decir, acá tengo 7,35 mol. Es decir, ¿tengo los números moles 1? Sí. ¿Tengo los números moles totales? Sí. Entonces, con esto, la fracción molar 1 es conocida. Esta fracción molar 1, ¿qué voy a hacer? Lo voy a ir y lo voy a reemplazar acá. Y con eso voy a conseguir la presión 1. Y lo mismo va a suceder para poder calcular la presión 2 y la presión 3. ¿Dudas? Ninguna de enero. Ninguna. Ya. Entonces, ahí ustedes tienen resuelto ya con numeritos. Esto de acá se los voy a pasar se los voy a poner de acá. Esto de acá se los voy a pasar
Mucha bulla hace. Ya, ahorita vamos a ver. Por favor, esos que están... Los loros. con numeritos se los estoy colocando acá, ya para que ustedes comprueben, ahí está todo. Así que entonces lo que tienen que hacer es revisar eso, por favor. Tenemos lo que es la ley de Amagat. La ley de Amagat también trata de lo mismo para calcular los volúmenes totales. Los volúmenes totales se dice que es igual al volumen 1 más el volumen 2 más el volumen 3. ¿Sí? Esto sucede, esta ley se cumple siempre y cuando sea la misma presión y a la misma temperatura. La deducción es la misma esta de acá. Me gustaría, por favor, ya que ustedes lo revisen. Sí, revisen, viene sobre lo mismo, tal como yo he hecho la deducción, de la misma forma se hace. Y por último estaríamos viendo lo que son los gases húmedos. ¿En qué consisten los gases húmedos? Dice, cuando un gas es recolectado, burbujeado a través de un líquido volátil, tal como por ejemplo lo que es el agua, ¿sí? El gas arrastra moléculas de líquido en forma de vapor. Es decir, fíjense que ustedes en esta parte de acá, tengo una imagen mucho mejor. Voy a utilizarla mejor esa imagen. Espérenme un ratingo. Ah, ahí está. Mm, ya, a ver. Acá se va a llevar a cabo una reacción química, ¿sí? Se va a llevar a cabo una reacción química. Por ejemplo, podría ser el clorato de potasio. Hay un calentamiento del clorato de potasio, por ejemplo. Hay un calentamiento, ¿sí? Y lo que va a hacer es desprender oxígeno, como están viendo acá en esta reacción química. Voy a colocárselos esto de acá. Fíjense, está viendo el clorato de potasio con un calentamiento. Si nosotros calentamos por acá, lo que va a hacer es un desprendimiento de oxígeno, tal como ustedes ven en la reacción química. Se genera acá un cloruro de potasio, ¿sí? Y hay oxígeno que se está desprendiendo y ese oxígeno va a ir en este sentido, ¿sí? Que si ese oxígeno viene, por ejemplo, las moléculas de oxígeno que son estas, bueno, lo voy a dibujar con otro color. Las voy a dibujar de color rojo, las moléculas de oxígeno, ¿sí? Viene así, viene esta, viene acá, viene acá, viene acá la molécula de oxígeno, viene acá, ¿sí? Pero hay algo bien interesante, jóvenes, que esta parte de acá, este es un recipiente, ¿sí? Que en esta parte de acá es agua, ¿sí? Agua líquida. Y también todo esto de acá, todo esto que ustedes ven de acá, lo voy a poner hasta acá. También es agua, ¿sí? ¿Qué sucede entonces con esta molécula? La molécula sale de oxígeno, agarra una molécula de agua, ¿sí? Y jala,
se van estas dos, se van a ir esas dos acá y se van a acomodar en esta partecita de acá así. ¿Sí? Y no solamente una, porque también puede haber otra molécula de acá, de esa forma. Es decir, al final van a haber moléculas de oxígeno con algunas moléculas de agua. ¿Sí? Acá ustedes van a tener, acá tienen oxígeno y tienen agua, moléculas de agua a la vez. ¿Se entendió? Entonces, como les decía, el, el gas que viene por acá, viene por este tubo, ¿sí? Va a entrar en contacto con el agua y al final, en esta parte voy a tener el gas que yo tenía acá, que pasó por todo esto de acá, pero no solamente voy a tener acá el gas, sino que también voy a tener agua en estado vapor, ¿sí? Y esos dos gases van a generar o me van a proporcionar la presión total en esta parte, ¿sí? Es decir, sería la presión del gas más la presión del agua, me estaría dando la presión total dentro de este recipiente. Acá se puede notar mucho mejor, miren. Vamos a ampliar esto de acá. Es la misma explicación, jóvenes. Acá tienen un compuesto que va a reaccionar, ¿sí? Se va a generar algunas moléculas gaseosas. Esas moléculas gaseosas van a ir por este tubo, ¿sí? Van a ir por este tubo. Va a entrar en contacto con el agua. Y acá, en este caso, ese compuesto gaseoso, en este caso es hidrógeno. Por lo tanto, en esta parte de acá voy a tener algunas moléculas de hidrógeno, ¿sí? Pero no solamente hidrógeno, sino que también voy a tener moléculas de agua, ¿sí? Y que si yo tuviera acá un pequeño manómetro, me estaría midiendo una presión total. Y esa presión total es igual a la presión del gas, que en este caso es hidrógeno, más la presión del agua en estado vapor. Ahora, acá tienen un ejercicio, vamos a plantearlo. Dice, determine el volumen ocupado por 3 moles de gas seco, es decir, ojo con el término gas seco. El gas seco es cuando ya no tiene agua. El gas seco es cuando no tiene agua, ¿sí? Es decir, me está pidiendo que calcule el volumen ocupado por 3 moles de gas seco.
si se recogió húmedo sobre agua a 27 grados centígrados. Es decir, acá voy a tener hidrógeno, pero esa cantidad de hidrógeno que voy a tener son 3 moles, solamente hidrógeno. Quiero saber cuánto es el volumen, ¿sí? Pero este proceso se está llevando a cabo a 27 grados centígrados. Tengo 3 moles de gas seco. La presión total es de 720.5 milímetros de mercurio. Es decir, como les decía yo acá, si yo posiblemente tenga yo un manómetro acá, me está midiendo la presión total. Esa presión total es de 720.15 milímetros de mercurio, ¿sí? No nos olvidemos que esta presión total es debido a la presión del hidrógeno, ¿sí? Pero no solamente hidrógeno, porque también tiene algunas moléculas de agua. Y esta presión total es la suma de las, es igual a los celestes más los rojitos, ¿sí? Si la presión de vapor del agua me está, miren, acá me está entregando la presión de los celestes son agua, ¿sí? Esto de acá es agua. Agua y me está indicando cuánto va a ser la presión a esos 27 grados centígrados. Esta presión de acá, esta partecita de acá voy a colocar, ¿sí? La presión total es la presión del gas seco más la presión del agua en estado vapor. Pero esta presión se los está dando, dice que es igual a 26,5. Entonces, ¿qué necesito yo determinar? Necesito yo determinar el volumen, ¿sí? Entonces voy a utilizar la ecuación PV igual a nRT. De acá voy a despejar el volumen y voy a tener esto. Ojo, yo necesito los números de moles del gas seco. Necesito la presión solamente del gas seco. La temperatura no necesito identificar porque la temperatura del gas seco o del gas húmedo pues es lo mismo. Así que entonces no necesito identificar acá indicando que sea del gas seco, ¿sí? No necesito hacerlo. Los números de moles yo ya los tengo. Acá está. R es una constante, tengo la temperatura que son 27 grados centígrados, pero esto tiene que estar en una temperatura absoluta, por lo tanto le sumo 273.15 o simplemente ustedes súmenle 273 y eso les va a dar 300 Kelvin, ¿sí? Ya tendría yo la temperatura, esta de acá. Lo que no tengo es la presión del gas seco. Pero la presión del gas seco lo puedo calcular de acá. La presión del gas seco sería igual a la presión total menos la presión de vapor. Esta presión de vapor voy a tener que mandar a restar al otro lado. ¿Tengo la presión total? Sí, tengo la presión total y simplemente sería una resta. ¿Sí? Simplemente sería una resta. Acá está, la presión total es la presión del vapor de agua más la presión del gas seco. Voy a despejar la presión del gas seco, que sería esto. La presión total son 720.5.15. Acá es 5. Menos la presión del vapor de agua, que son 26,5 torr. Sí, haciendo la diferencia me va a dar 694 torr. Esta presión es esta presión de acá, ¿sí? Que las tengo en torr. Ahora, para poder reemplazar en mi formulita esta de acá, esta presión que la tengo en torr, la tengo que transformar a atmósferas. Yo digo, en una atmósfera hay 760 torr, estos torr con esto de acá se me va y me va a quedar una presión del gas de 0,9131 atmósferas. Lo único que tengo que hacer esta presión, reemplazar acá y pues voy a tener esto de acá y haciendo cálculos me da un volumen de 80,86
litros. Y esta sería la respuesta que yo estaría buscando. ¿Qué dudas tienen, jóvenes?